El ascenso de Trump al poder se nos presenta como el amanecer de una nueva era para los Estados Unidos. Trae la promesa de libertades más vastas, de sueños dorados que se extienden hacia el horizonte y de sonrisas quizás un poco más duraderas. Pero por encima de todo ello, significa que ahora hay otro tío repartiendo el dinero público. Esto es, si con Biden no pillaste, esta es la tuya. Y si te fue bien con Biden, es decir, si con el gobierno de Biden te cayeron bien de subvenciones y bien de créditos y bien de historias, espero que ahorrases algo porque vienen las vacas flacas. Para que te hagas una idea de la importancia que tiene el favor público para empresas y sectores enteros, nada más sentarse en el sillón presidencial el bueno de Trump, se congelaron más de 500.000 millones de dólares en ayudas gubernamentales a empresas y sectores. Concretamente, en el sector energético se declaró que todas las agencias públicas pausasen inmediatamente el envío de fondos relacionados con la ley de reducción de la inflación firmada por Biden. En lo que tardó Trump en firmar un papel, 280.000 millones en préstamos bajo estudio y 50.000 millones de dólares en préstamos aprobados, entraron en una especie de limbo administrativo probablemente para siempre. Imagina ser el pobre tipo con una empresa que esperaba recibir ya varios millones en un crédito aprobados en cuestión de días y se quedó sin ellos, simplemente porque llegó Trump al poder. Yo me lo imagino llegando a casa y diciéndole a la mujer: bueno, Paqui, escucha. 4 años a arroz y alubias. Vamos a estar la próxima vez a ver si votamos mejor. Pero esto es lo que ocurre en un mundo cada vez más dependiente del efecto Cantillón. Un mundo en el que recibir el favor público marca la diferencia entre fracasar o triunfar. Un mundo que funciona un poco como el formato actual de la Champions, todos contra todos para ver quién queda arriba y recibe el dinero público. Y de hecho, se sigue un poco como un partido de fútbol. Nunca en la historia se había mostrado tanto interés por el contenido en las órdenes ejecutivas que firma o que firmaba un presidente. En este momento, en este caso, lo que firmaba Trump la semana pasada, cuando existía esta expectativa de que se firmase una reserva estratégica en Bitcoin y todo el mundo miraba las firmas que Trump llevaba a cabo para ver si en alguna de ellas estaba efectivamente dicha reserva. Y se esperaba esta firma con expectativa porque desde mediados del año 2024 se han dedicado decenas de millones de dólares por parte del sector cripto en general a financiar la campaña de Trump, con vistas a que si Trump ganaba, esta apuesta sería recompensada. Finalmente, aunque Trump firmó algo parecido, una orden ejecutiva que sí que tiene algo de Bitcoin, bueno, más bien algo de activos digitales, claramente no se puede ver o no se puede leer en esa orden que se haya recibido por parte de este sector el favor esperado por parte del Rey Naranja. Y para entender por qué Bitcoin o los bitcoiners en general se sienten un poco defraudados con lo que se ha aprobado hasta el momento por el gobierno de Trump, es necesario entender que Bitcoin no es el único en la pelea. Es necesario entender que hay otras empresas y sectores que compiten por el favor de Trump y su gobierno. Y por tanto también es bueno fijarse en quiénes son estos que compiten contra Bitcoin por el favor público. Así que dale like si tú también crees que la democracia funcionaría mejor si copiasen el formato de la Champions y vamos al lío. Tratar de reducir a un número manejable la cantidad de empresas y sectores que compiten por el dinero y favor públicos es injusto porque por narices quedarían muchos fuera. Así que tratando de ser lo más injusto posible, me voy a centrar únicamente en dos competidores. Dos sectores que compiten con Bitcoin por el mismo tipo de ayuda estatal y por tanto tienen peticiones similares. Y me refiero al sector del private equity, el mercado privado, el mercado de acciones que no cotizan en la bolsa pública, y el segundo competidor sería el sector cripto, excluyendo, claro, a Bitcoin. Bien, empecemos con el private equity. El private equity es un sector enorme, de unos 13 trillones o 13 millones de dólares en Estados Unidos,
que sería algo así como 7 veces más grande que Bitcoin en su totalidad. En este sector del private equity estarían las acciones de las empresas que deciden no salir a bolsa, es decir, que deciden no salir a un mercado público de cotización. Ahora, el hecho de que una empresa no salga a bolsa no quiere decir que sus acciones no tengan un precio. Estas acciones se intercambian y por tanto tienen un precio. Pero no son estos activos inversiones que se puedan ofrecer a todo el mundo porque son ilíquidas, porque son arriesgadas y por tanto el regulador exige que solo se ofrezcan a inversores cualificados. Y esto es lo que el sector querría cambiar con la llegada de Trump. Concretamente, lo que pide el sector es que los planes de pensiones o los fondos de pensiones puedan invertir directamente en fondos de private equity, en fondos de estos mercados privados. Mark Rowan, consejero delegado de Apollo, uno de estos fondos, califica de oportunidad los cientos de miles de millones en planes de pensiones estadounidenses. Ha expresado su preocupación por la concentración en fondos indexados y ha cuestionado que estos inversores deban limitarse a fondos que ofrezcan liquidez diaria. Cito a Mark Rowan: a veces digo en broma que apalancamos toda la jubilación de Estados Unidos al rendimiento de Nvidia. No parece inteligente. Vamos a arreglarlo y estamos en ello. En Estados Unidos tenemos entre 12 y 13 trillones o millones de dólares en planes de pensiones. ¿Y en qué se invierten? En fondos indexados. En su mayoría en el Standard & Poor's 500 y se mantienen ahí durante 50 años. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Ciertamente no parece inteligente tener tu jubilación en Nvidia, al menos no estos días. Pero más allá de eso, algo de razón tiene el bueno de Mark al quejarse de que el dinero en los fondos de pensiones no se puede o no se pueda invertir de forma más libre. Algo de razón tiene al exigir que se abra un poco la mano en cuanto a qué activos se pueden meter dentro de estos fondos de pensiones. El regulador limita mucho estas opciones, las opciones que tienen estos fondos de inversión para invertir, para reducir así el riesgo de las pensiones. Por ejemplo, tampoco pueden invertir en Bitcoin, claro. Pero la concentración que exige el regulador en estos pocos activos aumenta efectivamente el riesgo si se pasa de una especie de punto de saturación. Es igual un poco que, no sé, igual una cerve te entra bien, pero un barril pues puede ser contraproducente. Un poco de concentración y limitar un poquito los riesgos puede venir bien, pero limitarlos tanto que no puedas diversificar de manera inteligente hace que al final, si ese único activo en el que estás invertido va mal, pues todo vaya mal. Sin embargo, dicho esto, no te puedes fiar de que estos fondos de private equity tengan solamente un interés altruista en conseguir que los pensionistas inviertan en su negociado. Es decir, no se puede pretender que esta gente no esté mirando un poco por ellos mismos. Sobre todo cuando ves que 2024 fue un año récord de salidas en los fondos de private equity o que un fondo de private equity de BlackRock había perdido más de 600 millones de dólares en una inversión reciente. Claro, ves estos ejemplos de salidas de capitales que buscan, claro, compradores o estos ejemplos de pérdidas importantes en algunos de estos fondos y te preguntas, ¿realmente les preocupa la concentración en las carteras de los pobres pensionistas o solo quieren un nuevo primo al que venderle estas acciones que por naturaleza son bastante ilíquidas? Difícil pregunta, difícil. Quizás para responderla nos ayude a estudiar el caso del otro competidor contra Bitcoin por el favor público. Pero antes de abordar ese otro competidor, sería bueno también hablar de OnRamp. ¿Y por qué OnRamp? Dirás, ¿por qué me hablas de esto ahora mismo? Pues porque puede ser que tú tengas una o dos o tres o 15, no sé cuántas Bitcoin puedes tener, ¿no? Pues no sé, pero más de una Bitcoin. Y si tienes más de una Bitcoin y resulta que por alguna razón la tienes en casa o la tienes en el tipo que te vendió, es decir, la bolsa de turno donde compraste tu Bitcoin, pues estarías asumiendo, como los pensionistas, un poquito de riesgo de concentración. Si lo tienes en casa, pues igual te sientes un poco preocupado con el hecho de que estés custodiando bien o de que pues no esté tu Bitcoin seguro en casa. Y si lo tienes en la bolsa donde la compraste, pues también deberías tener cierto miedo de riesgo de concentración por si esa bolsa de repente desaparece y con ella tu Bitcoin. Y para esto se inventó OnRamp, que ofrece un servicio de custodia
custodia profesional que no incluye a un solo tercero, es decir, no le estás dando tu Bitcoin a un tipo, sino que le estás dando tu Bitcoin o estás dejando tu Bitcoin bajo 3 empresas que se dedican profesionalmente a la custodia y ninguna de ellas tiene realmente acceso a tu Bitcoin por sí misma. Las 3 lo único que tienen es una firma y hacen falta 2 de 3 firmas para que tu Bitcoin se mueva, de modo que tú siempre te mantienes en control de tu Bitcoin. Me gusta OnRamp porque ofrece este servicio de diversificación de la custodia y sobre todo de custodia profesional para los casos en los que esto te sea necesario o esencial. Y si te quieres enterar un poco más de cómo funciona esto, mándame un mail a hola@unpodcastbitcoin.com o apúntate directamente con el código UPSB y recibirás un descuento, recibirás directamente $250 porque así son de majos. Bien, es posible que a estas alturas ya hayas oído hablar de un tipo que se llama David Sacks. Sacks es el elegido para dirigir la Comisión de Activos Digitales del gobierno de Trump, uno que se conoce o al que se ha pasado a conocer como el cripto zar. Y este es también el tipo que le pasaba el rotulador de firmar órdenes a Trump cuando estaba en proceso de firmar la orden de activos digitales. And this, David, is? Yeah, this is the crypto EO. We're going to be forming an internal working group to make America the world capital in crypto under your leadership. Which is really going up, right? Absolutely. Y Sacks nos viene al caso porque va a ser el que usemos como representante de este segundo competidor contra Bitcoin, el sector cripto. Y Sacks nos viene al caso porque es el cripto zar. Y es el cripto zar porque tiene una dilatada carrera dentro del sector. Concretamente, Sacks es socio de este fondo de inversión que se llama Craft Ventures, un fondo que a su vez es inversor en otro fondo llamado Multicoin. Y Multicoin, como su nombre indica, es un fondo que invierte en múltiples coins, aunque no en Bitcoin, curiosamente. Debe estar invertido en unas 1000 monedas o cientos de miles y no tiene nada de Bitcoin. Es, digamos, el fondo shitcoiner por antonomasia. Una de sus principales inversiones es Solana. En 2019 invirtieron $20 millones aquí, una inversión que si la han mantenido o vendido bien, debería haber rentado lo suficiente como para jubilar a sus nietos. Al respecto de Solana, hay un vídeo de David Sacks con Chamath Palihapitiya en el que se mofan de toda la pasta que tienen en Solana y cómo consiguieron los tokens a descuento y demás cosas que, francamente, si lo ves ahora o si lo piensas siendo David Sacks, igual no estás muy contento de que todo esto esté grabado en vídeo. You better clear that Solana position. What's your lockup? 24 months? Fuck no, he's trying to sell it to me on text message. Yeah, of course he is. We're negotiating discounts. Toda esta información la compartía Daniel Prince en un tweet recientemente y nos hace ver que David Sacks tiene efectivamente mucha experiencia en el mundo cripto y que concretamente esa experiencia se ha centrado en Solana y que por todo ello no me extraña nada que lo llamen el cripto zar. Pues bien, si ponemos en común por un lado la carrera de Sacks, ese fondo de inversión, el fondo de inversión en el que invierte su fondo de inversión, su interés económico en proyectos cripto como Solana y el hecho de que la Trump Coin y la Melania Coin salieran precisamente en esa misma red, con por otro lado, el hecho de que el texto final de la orden ejecutiva de activos digitales firmada en la que se hace referencia a la posible creación de una stockpile de activos digitales y no a una reserva de Bitcoin, que es lo que inicialmente presentó Cynthia Lummis y otros senadores, pues podríamos llegar a la misma conclusión que Parker Lewis y pensar que quizás David Sacks está detrás del lobby pro cripto. En otras palabras, quizás el sector cripto en general es uno de los principales competidores de Bitcoin por el favor público. ¿Y qué lectura podemos hacer de todo esto? ¿Qué lectura podemos hacer de que Bitcoin se enfrente a otros sectores representados por, en unos casos, sectores, en otros casos, personajes influyentes como puede ser el mismo David Sacks? Pues podríamos empezar diciendo que Bitcoin no tiene un lobby claro. O sea,
tiene, si acaso lo pudiésemos llamar así, una especie de lobby ambiguo, que son unos tipos en Twitter que se consideran bitcoiners, y alguno otro que es verdad, como Bitcoin Magazine, o algunos de esas personas que sí que son más Bitcoin only, o Cynthia Loomis y demás, personas que están haciendo trabajo por Bitcoin, pero que no presentan, digamos, un frente común. Son un lobby ambiguo, pues Bitcoin no tiene un equipo detrás, ni un departamento de marketing, ni un consorcio, ni una fundación que defienda sus intereses o que sea proactivo a la hora de pelear por ellos. Por otra parte, los fondos de inversión privados, estos fondos de inversión que invierten en private equity, los proyectos criptomonedísticos como Solana, Ripple y tantos otros, estos todos cuentan con equipos dedicados, con recursos disponibles para la tarea del marketing y el lobby y sobre todo con el incentivo de obtener el favor público, pues si obtienen ese favor público claramente les irá muy bien. Para todos ellos es importante si el regulador permite a pensionistas y otros núcleos de liquidez, otras piscinas de liquidez, invertir en sus activos. Para ellos es esencial que la Reserva de Estados Unidos incluya no solo Bitcoin, sino también sus tokens. Y como pueden pelear por esto y quieren, pues tienen incentivos para ello, pelearán porque todo esto salga adelante, invertirán en ese esfuerzo de lobby para que sus objetivos se cumplan, o más bien para que sus objetivos los cumpla el que esté en el poder o el que esté al cargo del gobierno. Y ante todo esto, yo digo, pues muy bien, dale, Manuel. O sea, Bitcoin no puede realmente pelear por nada de esto activamente, pero es precisamente porque Bitcoin no tiene un equipo ni nada de esto que pueda plantar cara, es que Bitcoin acaba ganando. Si el private equity va bien como inversión, pues crearán más private equity. Si los tokens de varias criptomonedas entran en la famosa reserva estratégica whatever, imprimirán más tokens, porque también se puede hacer. Y lo único, en todo este contexto de activos que se pueden imprimir si se demandan más de ellos, lo único que se mantendrá impasible, como Jokic metiendo un triple desde su casa, es Bitcoin. Por esto, en el largo plazo, no importa si la reserva tiene 80 tokens, de paso acciones de un private equity y demás, pues al final, en el largo plazo, solo queda Bitcoin, pues todo lo demás se va diluyendo contra este activo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa que te quiero recordar es que te puedes suscribir a la página web, te puedes suscribir a la newsletter en la página web de esta newsletter, que puedes encontrar el enlace abajo. Y así tendrás acceso a todos los artículos que he escrito en los últimos meses y leértelos, claro. Y también podrás leerte el artículo de este próximo sábado. Y ya que estamos, para este próximo sábado se nos presentan dos posibles artículos. Y tienes que votar. Primero, de las opciones sería el ESF, que es el Exchange Stabilization Fund, pero no te quiero confundir con estos temas así difíciles. ESF, que nos hablaría de un momento en el que el sector público puso dinero del contribuyente en obtener sus objetivos. Entonces, si quieres ESF, simplemente vota ESF en los comentarios. Y el otro tema sería el de cómo se convirtió la Reserva Federal en el Banco Mundial. No en el Banco de Estados Unidos, sino en el Banco Mundial. Entonces, vota ESF o vota Fed y haremos uno de estos dos temas. También te digo que si el ESF no sale adelante, por las reglas de este canal, que me vienen dadas, desaparecerá de la palestra. Pero es verdad que el de la Fed mola mucho. Así, no sé, no quiero influir tu voto. Y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de otro que William McKinley. Y si dices, ¿quién es William McKinley? Pues me suena mucho el nombre. Sí, William McKinley es el héroe de Trump. Es el presidente 25º de Estados Unidos y es el presidente en el que se fija Trump cada vez que dice la palabra tariffs o aranceles en español. Como sabes, a Trump le flipa esta palabra y cada vez que la dice, y la dice mucho, recuerda que McKinley fue el héroe de los aranceles y que McKinley consiguió pagar todo el gasto público con aranceles y que los aranceles son lo mejor que se ha inventado desde el donut. Bueno, pues McKinley no solamente inventó el uso de los aranceles, bueno, no lo inventó realmente, pero lo puso de moda en Estados Unidos, sino que también otra cosa hizo McKinley.
que es menos recordada, sobre todo menos recordada por Donald Trump. Y es que McKinley rechazó las propuestas inflacionistas que se le presentaban en su época. Pues en su época todavía Estados Unidos se mantenía bajo un patrón oro. Y McKinley se mantuvo ahí firme en plan, mira, a mí no me toquéis el oro, que el oro no se imprime fácilmente y la impresión es donde comienza todo el pecado. Así que, ala, a tomar por saco. Así que quizás Trump debería fijarse también en esta otra parte del gobierno de McKinley, que seguro que también ayudó a que su legado fuese el que es.